Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, solo con mi hija. Les compartió hoy un dibujo. Voy a hablarles de un tema muy especial para mí. Llevo casi 20 años dedicándome dentro de mi área de la psiquiatría de niños y adolescentes, los trastornos de la conducta alimentaria, sobre cómo enfrentarlos en el hogar y en el colegio. Esto es muy importante porque no podemos sacar ningún niño, ningún adolescente con esta condición médica sin el apoyo, sin ese trabajo en equipo, tanto en la familia como en el colegio. Para comenzar, quiero compartirles un escrito de una de mis pacientes este año, para que nos demos cuenta un poquito de la problemática y de la dinámica de esta situación, de esta enfermedad tan grave. Esto lo escribe ella, le voy a llamar M, unas horas antes de su cita con su nutricionista. Su papá lo encuentra en su blog de internet. Ella escribe: quiero que en mi próxima cita con mi nutrióloga me diga que me tiene que hospitalizar de urgencia y ponerme una sonda nasogástrica y verme así de por vida, pesar 32 kilogramos para toda la vida. Por favor, lo deseo con todas mis fuerzas. Dios, lo pido de corazón. Juro que lo que me pidas de por vida, hasta si lo que quieres matarme. Por favor, Dios, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. Mi nombre es M y necesito que este deseo se cumpla. Pesar 32 kilogramos de por vida. Y pone esta foto en su correo. Esto es muy importante, conocer el eje principal de estos trastornos de la función mental, que nos permita poderlo reconocer y así poder tomar acciones para poder apoyar de manera asertiva, exitosa, empática y compasiva el manejo de todos estos niños y adolescentes, teniendo en cuenta a su vez que cada niño tiene sus características individuales. Y así, no voy a detenerme a estas características individuales, sino a lo general. Como ustedes pueden ver, dentro de la emoción hay esa insatisfacción, ese miedo, esa angustia, ese pánico a mantener su peso o a querer disminuir el peso, y esa insatisfacción a su imagen corporal, a estas ideas sobrevaloradas de su imagen, a esa distorsión de lo que debe ser su peso y su silueta ideal. Dentro de la conducta hay la restricción de la ingesta, es obviamente la característica más importante, pero existen muchas otras conductas compensatorias, como hacer ejercicio excesivo, las conductas de purga, la comprobación y la autoconfirmación de la constitución corporal, como pesarse, como medirse. Sobre todo ustedes van a notar como padres y en el colegio que se están tocando la mayor parte del tiempo, sobre todo esas áreas en las que ellas, dentro de ese procesamiento sensorial alterado de su percepción, es lo que ellas sienten con más disconfort. Puede ser con las manos o con cualquier otro instrumento que ellas consideren seguro, que puedan estar midiéndose y considerando. A veces puede ser visualmente, verse el hueso o estarse midiendo con los dedos de las manos la circunferencia de sus brazos o las piernas, o poderse ver sus piernas y tomarse fotos y estar haciendo un seguimiento. Después les cuento cómo son ese tipo de retos. O estarse mirando
al espejo. A menudo también las nuevas generaciones están expuestas a diversos peligros y modas poco saludables que parecen instalarse en un corto tiempo sin discriminar en género y edad. Como vemos, pues están las nuevas tecnologías. Conocíamos todo este fenómeno de Ana, Mía, teníamos el internet, veíamos estos tips y estas jergas de estas páginas de ProAna y ProMía, en donde hablaban de princesas y de retos que no entendíamos los padres ni los profesores, porque eran palabras muy bonitas, pero en ese lenguaje significaba belleza, era estar completamente delgada, y no nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Infinidades de blogs de cómo lograr perder peso, recetas muy especiales de cómo lograr engañar a los papás para que no se dieran cuenta de cómo vomitar, de cómo perder peso. Pero llegó algo además de agravante en esta última época, y es pues la pandemia. Y además de ello, las infinidades de aplicaciones, como lo decían los colegas en el simposio de ayer, como el TikTok, el Snapchat, y entre otras. Aquí les muestro uno de los ejemplos más interesantes. Este es uno de los que me llamó la atención buscando, pero hay infinidades de ejemplos. Este es uno de los retos, los famosos challenge, que se hicieron durante la pandemia. Este se llama 75 Challenge, y en donde hay que seguir unas reglas muy, muy, muy estrictas. Entonces hay que consumir 1 galón, por ejemplo, de agua al día, esos son 4 litros, y todo lo que implica un joven, un niño, un adolescente consumir 1 galón de agua al día, desde el punto de vista de complicaciones médicas. Tienen que hacer una dieta muy estricta de por vida. Tienen que leer un libro, y bueno, y tienen que tomar unas notas y volverse muy rígidos, muy estrictos y muy obsesivos. Tienen que tomarse por 75 días unas fotos y hacer un seguimiento de cómo logran perder peso y poderlas subir en TikTok. Es completamente dramático, propiciado pues por unas personas, aquí aparecen sus nombres, en donde convidan pues a niños y adolescentes a hacer estos tipos de cambios, ¿no? Y cómo pues TikTok se convierte pues en esta industria en donde en poco tiempo pueden hacer estos cambios y estas recetas de qué está bien y qué está mal con respecto al cuerpo, la belleza y qué es lo ideal. Bueno, como sabemos lo que es atribuible a la naturaleza de la enfermedad, es una de las enfermedades pues más graves, más perjudiciales, y sobre todo en niños y adolescentes en la etapa de pleno crecimiento y desarrollo. Las personas que la desarrollan están enfermas en promedio durante 4 a 7 años, quiere decir la etapa de la adolescencia. Una alta comorbilidad. En los estudios uno encuentra que en el 97% de los casos de estas condiciones médicas al menos tienen una comorbilidad. Ese tipo de pacientes siempre hay que buscarla. Y adicionalmente hay una baja efectividad en los tratamientos que tenemos disponibles,
Una tercera parte nunca se recupera, con unas secuelas y unas complicaciones y una discapacidad que en muchos de los casos es irreversible, y tiene una de las tasas de mortalidad más alta dentro de las condiciones o las enfermedades psiquiátricas, ya sea por desnutrición, por el síndrome de realimentación y por los intentos de suicidio. Aquí todos los estudios que tenemos en cuanto a lo que ocurre en la parte del funcionamiento neurológico en estos pacientes, pues es todo lo que muestra la gravedad de esta condición y la afectación a nivel de la parte neurobiológica. Pero también está relacionado a los conceptos erróneos y las ideas equivocadas sobre la enfermedad y su tratamiento, y eso es lo que voy a tratar en esta conferencia, y es a lo que nos compete. No solo los errores que podemos tener por desconocimiento las familias, las instituciones educativas, sino que también nosotros, el equipo médico, las nutricionistas, las dietistas, los terapeutas, también nos equivocamos. Y es el momento en que podamos aprender todos. Nosotros seguimos aprendiendo también de los errores para que podamos realmente ayudar a estos pacientes. Y es lo que estamos haciendo hoy acá, podernos educar todos y poder sacar adelante a estos pacientes. ¿Por qué es tan importante? Porque todos estamos juntos en esto, porque la tasa de recuperación aumenta con la contribución de ese vínculo entre la familia y el colegio. Dentro de los conceptos erróneos, el primero de ellos que quiero tratar es que el tratamiento psicológico conduce a la recuperación. El sentido común nos dice, busquemos la ayuda psicológica porque sí es una condición médica cuyo origen es el cerebro, es la psiquis, y empecemos por la intervención psicológica. ¿Tiene sentido? Sí. Ver la psicoterapia como el primer paso para el tratamiento. Pero ya como les mostré, la realidad es que cuando se está severamente desnutrido, el cerebro no funciona bien. La familia y el colegio deben considerar esto como una condición médica que amenaza la vida y no como una simple decisión de malcreez del niño o del adolescente o que está de moda, y permitir a la familia y al colegio entender cuáles son las causas de la enfermedad y así evitar culpar a la familia de la patología del niño, que es lo que ocurre muy frecuentemente, sentirse la familia culpable de esta situación. Por eso, la importancia y la necesidad de un equipo profesional multidisciplinario que tenga protocolos con evidencia científica. Eso es muy importante, que permita detener y restaurar el peso, normalizando la alimentación. Los pacientes deben transitar hacia un peso en rango normal para su edad, para su talla, para su biología, para su genética, y no solamente para cumplir un punto en esa gráfica. Hay que tener mucho cuidado en eso, y eso no es negociable. Es una de las consideraciones importantes donde no se debe negociar. Efectivamente, normalizando la alimentación es volver a reaprender, desaprender, quitar esa frase de no dietas, aprender con una alimentación balanceada y equilibrada. Todos estos términos se van a tratar durante esta mañana de simposio. Prácticas alimentarias adecuadas que permitan tener una mejor relación con la comida. Todos deben aprender a aceptar y a cooperar en equipo, la familia y el colegio,
efectivamente con la monitorización médica para seguir ese plan nutricional y mantenerse seguros y así poder desarrollar un vínculo de confianza y respeto. Por eso la hiperalimentación va a generar en estos niños en tratamiento y adolescentes es desconfianza, es lo contrario, darles más a escondidas o darles preparaciones que contengan más ingredientes, lo que va a generar ellos es romper ese vínculo de desconfianza y va a generar muchas más conductas compensatorias en ellos. Acuérdense que ellos mentalmente aún no están preparados, como les mostraba en las diapositivas anteriores, ellos aún están psicológicamente en ese estado afectivo, en ese estado cognitivo y en esa conducta y en esas alteraciones neurobiológicas y en esos cambios neurológicos aún muy activos que no les va a permitir, a pesar de que ustedes les puedan mostrar que es lo mejor, esa conducta de rechazo y van a aparecer posiblemente mayores conductas que probablemente antes no tenía ese niño, pueden aparecer nuevas conductas compensatorias que previamente no tenían estos pacientes. Adicionalmente, evitar tipo de frases como no te preocupes, como para tratar de engancharlos también es otro tipo de error, no te vamos a dejar ganar demasiado peso. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el peso que no es médicamente peligroso y un peso que apoya la verdadera recuperación. Esa paciente M que les compartí es una paciente que sí, efectivamente, viene comiendo, está en -2, -1 desviación estándar, ahí va, come, no cumple criterios para hospitalización, pero es una paciente que no ha podido tener una recuperación psicológica, es decir, todos sus síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos siguen estando activos porque no ha tenido una verdadera recuperación nutricional que permita tener un adecuado control de su enfermedad de base, que es su trastorno de conducta alimentaria. Entonces se quedan crónicamente enfermos y eso no puede ser negociable. Por eso la recuperación física y mi mensaje sobre este primer concepto erróneo es siempre viene antes la recuperación mental y emocional. La función cognitiva se ve afectada, como les contaba, por la inanición a corto plazo y también por el vómito. Una enorme variación individual con la renutrición se produce una recuperación considerable de la función cognitiva, lo que permite también una mejor participación en la terapia psicológica. Y eso uno lo ve todos los días en la consulta. El segundo concepto erróneo que les traigo es los números lo son todo. Como papás, en el colegio y nosotros también caemos a veces en ese concepto erróneo. Algunos números, sí, son claramente importantes en la recuperación, pero no lo son todo. Los pacientes necesitan aumentar de peso y nutrir sus cuerpos, pero no necesitan quedar atrapados en planes de comidas rígidos o discutir calorías. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es un reforzamiento de la conciencia que ya tienen por su enfermedad, de las calorías y el contenido nutricional de cada bocado. De este tema hay mucho por discutir y lo vamos a discutir durante toda esta mañana. Y hay mucha información controversial. No, mi idea no es
no es generar esa controversia, es generar una reflexión. Ante la necesidad de una alimentación saludable, nos podemos ir a los extremos, y los extremos, como todos saben, pues no son buenos. No, no termina siendo sano ni exitoso para ninguna de las partes. Y el otro aspecto a diferenciar es la información y el nivel que deben recibir los niños y el nivel de información que debemos recibir los adultos. Y también lo digo, lo que ocurre también en las consultas médicas de promoción y prevención, en las consultas médicas de pediatría. O sea, no solo digo que pasa en los escenarios de las instituciones de educación o en las reuniones de familia, pasa en absolutamente todos los escenarios y podemos hacer un gran daño en nuestros niños. Entonces sí es muy importante la información que debemos manejar nosotros los adultos y lo que debemos manejar en nuestros niños. Porque nuestros niños y adolescentes efectivamente son muy inteligentes, pero aún no tienen todo el desarrollo neuromadurativo para poder asimilar la cantidad de conceptos que se manejan en las redes sociales y también que manejan en los colegios de toda esta información nutricional, y lo que podemos hacer es desinformarlos y causar muchísima confusión. Por eso, nosotros, su sistema de vínculos, familia, colegio, sociedad, somos los responsables de salvar sus vidas y de protegerlos. Ese es otro aspecto que para mí no es negociable. Por un lado, los colegios se ven presionados por los padres en facilitar la información nutricional, ¿cierto? No estoy hablando de generalidades, pero es una tendencia que se ve con bastante aumento en que los colegios muestren el número de calorías, muestren en los menús que ofrecen en los niños la tabla del contenido. Y yo les puedo contar algo, y es, en todos mis años de experiencia y en todo lo que yo he podido estudiar, créanme que yo aún me siento que no tengo la capacidad para poder interpretar toda esa información que tiene una etiqueta. Entonces no me puedo imaginar lo que ocurre en un niño, cómo la puede interpretar, y sin tener un adulto que lo pueda contextualizar, y un papá y una mamá tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esa información que se ofrece. Y también otra situación que ocurre, y les pongo de ejemplo, es la cantidad ahora en busca de la alimentación saludable, tener precaución, y a veces cometemos errores, y es ofrecer en los menús alimentos que no deben ser consumidos de menores de edad por sus características nutricionales. Ese tipo de alimentos en niños, no hablo de adultos, pueden ser disruptores endocrinos. Pueden no tener los requerimientos nutricionales que necesitan los niños, y los papás o los colegios creer que están supliendo todos los requerimientos nutricionales. Entonces, son niños que empiezan a tener deficiencias y carencias de vitaminas y minerales, pensando que están consumiendo alimentos de alto valor nutricional. Y otro punto importante, y es otro de los errores, y es estigmatizar grupos de alimentos pensando que estamos promoviendo a otros más saludables. Les pongo un ejemplo. Como los grupos de alimentos, los buenos y los malos, ¿no? Entonces, que hay vegetales mejores,
porque no están manipulados genéticamente, otros porque no tienen hormonas, otros porque no están dejando huella de carbono, otros porque no están contaminando el planeta, otros porque no están acabando los recursos naturales. Entonces, una cantidad de información que verdaderamente se está saliendo de lo que verdaderamente es importante, y es enseñar a los niños a tener una alimentación balanceada, a vincularse y a comer con tranquilidad, a disfrutar la comida, ¿sí? Y a generar una armonía y a socializar pues con la comida. Creo que eso es lo más importante de este concepto erróneo que les estoy compartiendo. Yo me estoy aquí demorando un poquito, perdonen pasar esto, es que tengo que utilizar mis 2 dedos aquí al mismo tiempo. Mil disculpas. El tercer concepto erróneo, y esto ha mejorado afortunadamente, y es que las familias no tenían lugar en el tratamiento. Esto es el siglo pasado, y eso es un concepto que se manejaba antes en los tratamientos, introducido pues por un psicoanalista germano-estadounidense que publicó un famoso libro, era Hildebrandt, que era El enigma de la anorexia nervosa, un libro que se llama El Golden Cage, ¿no? En donde dentro de las teorías para explicar esta condición médica, había la creencia antigua en el mundo que las familias eran las causantes de la enfermedad, ¿no? Entonces, porque eran las familias sobrecontroladoras, asfixiantes, destructivas, y dentro de los procesos de tratamiento separaban a estos niños y adolescentes de sus familias, tanto físicamente como emocionalmente. Y este movimiento se conoció como la parentectomía. Horrible. En la actualidad, las familias juegan un papel muy importante para ayudar a los pacientes a recuperarse, excepto de verdad, tiene que ser casos muy excepcionales donde las familias siempre definitivamente deben ser parte de los esfuerzos de recuperación del tratamiento alimentario. Es comprensible que las familias se sientan asustadas, desesperanzadas e incluso enfadadas cuando un hijo se priva a sí mismo de alimentarse, y los altos niveles de estrés en el grupo familiar hacen que comer sea para ese niño mucho más difícil, ¿no? Es de gran ayuda en esos casos que los cuidadores puedan entender los temores de ese niño y no dejarse llevar pues por los reproches, ellos les llaman cantaletas, ni mucho menos por la intimidación, las amenazas. Es de verdad, les cuento, mucho más efectivo facilitar un cambio saludable con mucha firmeza y la preocupación genuina de sus familiares en esos momentos, ¿no? Mantener el contacto con los colegios, involucrarlos en el proceso de tratamiento es fundamental. Nosotros aquí en la Santa Fe, en el tratamiento, siempre, eso tampoco es negociable, nos reunimos con el colegio cuando nuestros pacientes van a regresar y siempre hacemos el acompañamiento tanto a los profesores como a los monitores que van a estar en el colegio con los niños en las diferentes etapas del proceso. Tanto educando a los profesores cuando el paciente pues lo requiere de algún tipo de supervisión, al inicio procurando siempre la privacidad, que durante sus comidas lo haga con sus compañeros de clase. Los colegios siempre nos preguntan y claro que sí, respondemos ellos siempre tienen la mejor disposición, realmente nunca hemos encontrado una institución que nos diga un no les vamos a ayudar. Pero siempre nos ponemos en enlace con ellos. Pero usualmente encontramos situaciones como, no se preocupen,
lo vamos a llevar al salón de clase para que coma solo conmigo, yo me quedo ahí parado y tranquila doctora, o le dice al nutricionista, yo me quedo ahí y yo lo obligo a que se coma absolutamente todo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es normalizar hábitos de alimentación, que nuevamente vuelva a vincularse con la comida, así que lo que necesitamos es que haga la misma fila de todos los niños, no pase por ninguna fila especial, coma absolutamente todo lo que haya en el menú del colegio. Lo que enviamos es, dentro de la pauta del plan nutricional, es que se cumpla el requerimiento que requiere el paciente en ese momento, ¿sí? Que cuando él vuelva es porque ya tiene la capacidad de poder escoger lo que él necesita comer, y siempre se le ayude a apoyarlo para que no deje de comer, pero siempre de una manera privada, respetuosa, empática, tranquila y pues siempre firme y consistente en el tiempo, ¿no? También es muy importante que puedan establecerse límites adecuados con respecto, sí, al ejercicio y a la actividad física. En los niños y en los adolescentes con bajo peso o con planes de alimentación muy rigurosos, las actividades escolares fuera de clases, salidas a restaurantes y salidas fuera de lo necesario, pueden no ser seguras. Otro de los conceptos erróneos es los pacientes deben elegir comer, sobre todo al inicio del proceso de tratamiento. Los trastornos alimentarios, como ya les había contado, a menudo se han percibido como elecciones de estilo de vida en lugar de enfermedades graves. Dentro de las antiguas clasificaciones diagnosticadas se definía que los pacientes presentaban una negativa a comer, y entonces el tratamiento requería que los pacientes eligieran y prepararan y consumieran su comida, su propia comida, ¿no? Como parte del tratamiento. Pero también vemos, los papás nos cuentan y se ponen felices, y nosotros le decimos, no se pongan felices, no lo permitamos, es parte del síntoma, y es irse a la cocina, a cocinar, a ver programas de cocina o a querer hacer cursos de cocina, porque lo que pasa fenomenológicamente y fisiopatológicamente es un poco, es el placer y la satisfacción de poder tocar la comida pero no comerla, ¿no? Entonces, porque sí, porque no, y genera mucho más angustia, y lo que genera es una conducta de restringir más o tener conducta compensatoria. Entonces preparan comida, se complacen con tocarla, pero no comerla y se autocastigan, ¿sí? Entonces lo importante es y explicarle a la familia, ¿sí? Porque esta enfermedad, lo que ocurre es que ellos no pueden comer. Están atrapados en profundas compulsiones y terror en torno a la comida, la alimentación y el aumento de peso. Sufren una enorme culpa, angustia y autorrecriminaciones cuando lo hacen. Pedirles que coman de manera voluntaria lo suficiente para recuperarse, lo que produce es, para casi todos, es imposible, lo que explica en parte que casi todos recaen una y otra vez y otra vez. Entonces, lo que debemos hacer y lo más efectivo es aliviar la responsabilidad de elegir la comida hasta que se recuperen físicamente y estén en camino de la recuperación psicológica. Por eso el plan nutricional, la responsabilidad lo asume es la familia y el colegio, ¿sí? Ya después, en las etapas siguientes, poco a poco, cuando el paciente físicamente y psíquicamente esté preparado, ya va recuperando esa autonomía e independencia, pero no porque está atado a la enfermedad, sino porque ya tiene la suficiente recuperación para empezar a elegir y ya no hay esa sintomatología. Y lo otro es que desafortunadamente no es infrecuente que un niño inteligente, la mayoría de estos niños y adolescentes son muy inteligentes, a quien se le muestra los peligros físicos
de la inanición, o sea, de no comer, se asuste lo suficiente para volver a comer de forma normal. De hecho, la indiferencia del niño, en contraste con la preocupación cada vez más de los adultos, entre más preocupados, entre más le mostremos que si no come se va a morir, la respuesta es al contrario, y la brecha entre el adulto y el niño va a ser mucho mayor. El mejor enfoque que podemos darles es ayudar a los niños de forma más gradual, más tranquila, de manera repetida, a ver la relación entre los síntomas que no le gustan, es decir, mira que te sientes cansado, que te sientes nervioso, que te sientes agitado, que estás obsesionado por la comida, la habitación, que tienes problemas para dormir, la sensación de frío, mira que has perdido las amistades, que tienes muchos problemas con los padres, etcétera. Y la enfermedad, a medida que los niños van progresando, es de gran ayuda hacerles notar cómo el aumento de peso consigo les viene trayendo beneficios. Se sienten con más energía, mejor estado de ánimo. Mira que es genial estar más altos, mejor capacidad para divertirse, con los amigos, etc. Y el último concepto erróneo que les quiero compartir es: solo las personas con bajo peso pueden ser diagnosticadas. Con demasiada, pero de verdad, con demasiada frecuencia los que comienzan con pesos más altos son elogiados por su pérdida de peso en lugar de recibir tratamiento. Los trastornos de alimentación pueden afectar a personas de peso y de cualquier edad. En este momento yo tengo una chiquita que toda su vida tenía sobrepeso desde muy chiquita y está en tratamiento, tiene una anorexia, nadie le cree que tiene una anorexia, su familia tampoco, en el colegio tampoco, y todo el tiempo está siendo elogiada por su familia. La última sesión ella me decía que estuvo en vacaciones, sus papás están separados y en las vacaciones con su mamá estuvo en un crucero, estaba con su prima y su tía le decía que por favor le enseñara a su prima a cerrar la boca como ella, para que se pusiera así de linda. Y con su papá estuvo también en la playa y con su nueva pareja, la nueva pareja tiene una hija y entonces también ella era el ejemplo para pues la alimentación, lechuga y pollo, y también que le enseñara a hacer su método tan estricto y eficiente de hacer ejercicio. Entonces, pues son escenarios pues bien complicados para este tipo de pacientes en estas condiciones. Otro de los aprendizajes pues más importantes que les traigo yo hoy, además de todo lo que les he compartido y en la evidencia, son las narrativas de nuestros pacientes. Les pedí en estas semanas, les conté que iba a dictar esta conferencia y ellas les mandan estos mensajes a ustedes papás, a ustedes colegio, profesores y también a todos nosotros. Estuvieron muy felices, la verdad escribieron mucho, les voy a compartir unas pocas porque se nos acabó el tiempo. Ella es Mariana y les dice: cada palabra que pronuncies puede ayudar a aumentar el TCA, por ende no utilices frases como te veo más delgada, estás comiendo poco, ya que solo indican que lo que estás haciendo bien y aumentan las ganas de seguir. Evita buscar culpables, recuerda que nadie escoge tener un trastorno de la conducta alimentaria, nadie quiere pasar por ahí. La educación
En cuanto a los síntomas más comunes de un trastorno de la conducta alimentaria, puede evitar situaciones que comprometan la vida de cada paciente. Si las diferentes redes de apoyo como los profesores y los estudiantes pueden visualizar conductas que indiquen algo anormal, se debe recalcar la importancia de notificarlo. El dolor no es imaginario, alejarse de un alimento por miedo u otro sentimiento tampoco. No debes entenderlo del todo, pero ten en cuenta que no debes temer en decirlo o tratarlo. El trastorno de la conducta alimentaria es más común de lo que creemos. Como padres, acéptalo como una enfermedad y entiende que es ajeno a ese ser que conoces. Esa persona sigue ahí, solo busca ayuda. También es Mariana, esta es otra de mis pacientes. El colegio debería tener un registro de consumo de cada alumno. En caso de ver restricción frente a algún alimento o impedimento de ciertos alimentos, avisar a papás. Fíjense, buscar ayuda profesional. Exposiciones y educación, miren lo que piden educación, lo que estamos haciendo acá, la alimentación balanceada, no es restringir, una hamburguesa con tus amigas no te va a hacer daño, no te va a engordar. Si es necesario prohibir la actividad física, el deporte, hay que hacerlo. Explicar que la vida no es el deporte, se puede no hacer y esto no significa que te vas a engordar. No dejarlos siempre solos. Este me pareció interesante. Entonces, en el hogar, dice papás, a veces los papás no tienen ni idea en qué andamos y a veces hay extremos. Entonces, a veces nos tienen mucha confianza y cuando saben de esta situación, entonces de la confianza se pasa a la desconfianza. Entonces yo le preguntaba, ¿y entonces cuál puede ser la solución? Entonces me decía, pues poder conversar. Otra para los papás dice, la comida se convierte en una lucha de poderes, ¿no? Entonces hay un ganador, hay un perdedor. Cuando llega el trastorno de la conducta alimentaria, nunca se dieron cuenta, pero cuando llega el tratamiento aparece la desconfianza y dice, esto no es voluntario. Para el colegio, dejar de ser un tabú, la enfermedad mental, no somos anormales, no al estigma, no vamos al loquero. El colegio no se esfuerza el colegio en darnos la información en estos temas a nivel grupal, les gustaría, no te preparan de una manera asertiva. En el colegio ven mucho y perciben mucho, nos comparten mucho eso, la comparación física por los profesores y los compañeros, ¿no? La más bella, la que va al gimnasio. Comentarios de lo que está mal y de lo que está bien. Bueno, aquí les comparto unas páginas que son muy interesantes, sobre todo porque hay páginas que son más bien pro trastornos de la conducta alimentaria. Estas son páginas realmente pues muy serias que generan pues bastante educación. La mayoría son pues de todo el mundo, las pueden obviamente copiar y aquí pueden encontrar toda la información que deseen sobre aprender sobre estas condiciones. Bueno, y por último, pues darles las gracias por acompañarme en este ratico.